Realmente hemos estado desde anoche participando ya con ustedes, hablando un poco de lo que Dios está haciendo con nosotros en Francia, y en particular en este momento estamos en el barrio de la Defensa, en París, justo al costado del centro de París. Es el barrio de los negocios, el barrio de las multinacionales con los grandes edificios, y ya son 12 años que estamos en este lugar. Aquí hay una imagen, bueno, mi esposa Lucy, que va a compartir todavía un poco también de cómo Dios la llamó también para ese ministerio, y vamos a presentar rápidamente cómo el Señor nos guió, nos llevó para Francia. Es verdad, 35 años ahora en Francia, en 35 segundos, pero el Señor nos guió. Servimos también como pastores antes en la iglesia de Lince durante unos par de años también, antes de salir para Francia. Hemos salido de Lince, fuimos primeramente en la ciudad de Pau en el año 92. La ciudad de Pau se encuentra cerca de la frontera española, en el país de Bearn, cerca del País Vasco, cerca de los Pirineos. Y ahí se empezó una iglesia, un pastor implantador que empezó la iglesia unos 15, 20 años antes, pero que se quedó chiquita en el centro de la ciudad. Un pequeño grupito de unos 20, 30 hermanos estaban allá, y el Señor nos llamó para ir a reemplazar a este pastor fundador, y nos quedamos 10 años en la ciudad de Pau. De ahí construimos un local, dejamos la iglesia y salimos por la ciudad de Poitiers, que está en el centro oeste de Francia. Y también nos quedamos 10 años allá y desarrollamos 2 obras en paralelo, en Limoges y en Bordeaux. Entonces hasta el año 2012. En el año 2012 el Señor nos condujo en la iglesia de la Defensa en París, donde seguimos ministrando desde este tiempo ahí, y quizás hablaremos un poco más de esto durante el mensaje. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, dice el apóstol Pablo en el Romano capítulo 10, versículo 13. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 1 Corintios 15, 58. Es verdad que hemos podido ver y experimentar durante todos esos años, y creo que ustedes también lo ven y lo experimentan acá, que cuando servimos al Señor de todo corazón, Dios manifiesta su gracia y permite que muchas personas puedan venir a Él y pasar de las tinieblas a la luz y tener la paz que solo Dios nos puede dar cuando lo recibimos como nuestro Salvador. Pues ahí está el barrio de la Defensa donde estamos, ahí están las torres, los edificios altos. Nuestra iglesia está al pie de esta torre más alta, donde tiene la punta así, y es un milagro de Dios de poder instalarnos en este lugar, porque realmente es un lugar muy, muy particular, muy difícil de alcanzar, muy difícil de obtener un local, ¿no? Y el local que se obtuvo allí fue a través del pastor fundador que comenzó esta iglesia allí hace unos 30 años, él allá, y era un lugar que eran de seguros, tenían oficina en este sitio, pero tuvieron que salir porque tomaron un sitio más grande, y se quedó vacío un tiempo. Y cuando el fundador quiso decir, bueno, queremos hacer algo en esas torres, queremos alcanzar a la gente que trabaja, porque son como 300,000 personas que van a trabajar cada día en este lugar, y después vuelven a sus sitios, y hay 40,000 personas que viven en esta zona, y evidentemente no había iglesia evangélica, y éramos los primeros, y no hay otras tampoco, y no creo que será posible para que otras se pueda instalar en un lugar como este. Entonces ahí estamos, seguimos desarrollando el trabajo. Ahí está la congregación acá que ustedes pueden ver. Es una congregación multinacional. Tenemos personas que vienen prácticamente del mundo entero. Tenemos gente de Asia, de China, Corea, tenemos gente que viene de Latinoamérica, tenemos gente que viene de distintos países de África. Es que la iglesia es múltiple, es intercultural, es una iglesia internacional, pero de habla francesa, ¿no? Nuestra vocación misionera desde el inicio ha sido de trabajar con Francia. Bueno, yo soy suizo, de la parte francesa de Suizo, entonces para mí ha sido más fácil adaptarme, bien que la cultura no es la misma, ¿no? Francia y Suiza son dos cosas diferentes, pero el idioma para mí ha sido más fácil, ¿no? Para Lucy
un poquito más difícil para ella porque ella es limeña, mazamorera, ¿no? Y entonces llegó allá sin hablar prácticamente el francés, ¿no? Cuando llegó allá sabía 2 palabras. Bueno, sabía decir buenos días, bonjour, y aprendió una primera palabra cuando llegó allá, porque les decimos, miren, nosotros venimos de una iglesia, venimos de la iglesia del INSE, iglesia grande, con muchas cosas que pasaban, y llegamos en ese pequeño grupito, en un local que era más chiquito que este escenario, ¿no? Creo que la mitad de este escenario, un lugar al fondo, de un sitio oscuro, y ahí llegamos. Pero el Señor nos llevó a este sitio, creemos que Dios nos llevó a este sitio para empezar algo, y Dios permitió que hiciéramos algo allá. Entonces la segunda palabra que aprendió fue bon courage, y bon courage significa ten ánimo, porque acá las cosas no son tan simples, no son tan fáciles, las personas no vienen tan fácilmente al Señor como quizás, porque les dijimos, venimos de una iglesia de 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 personas, y ellos no entendían eso en ese tiempo, ¿no? Que era algo que les sorprendía. Bueno, dejo a mi esposa hablar un poco. Hay otra cosa más. Sí, algunas imágenes del grupo de jóvenes. Lucy trabaja con los jóvenes, grupo de alabanza. Ese es el interior del local que hemos agrandado también hace un par de años ahora. Hemos podido comprar unos metros cuadrados más justo al costado. También fue todo un milagro de poder hacerlo, pero Dios proveyó para esto y nos permitió agrandar. Y ahí pueden ver entonces distintas actividades que están realizándose, como el estudio bíblico en este tiempo a los Efesios. Lucy hace una reunión todos los sábados en la mañana con las mamás, y son fieles las mamás, 7 de la mañana por videoconferencia, oran por sus hijos. Y también, claro, como acá los niños y distintos aspectos de fundamento de la fe y estudios bíblicos, claro que se hacen también en la iglesia como en todas las iglesias del mundo. Tenemos 2 proyectos allí también que estamos empezando a desarrollar de proyección misionera a partir de esta iglesia, ¿no? La idea es también que tomamos esta iglesia para que vuelva a ser y se vuelva una iglesia misionero, y estamos yendo hacia un lugar que se llama Nanterre, que es una de las universidades más grandes de Francia, donde hay muchos estudiantes, 34,000, de los cuales 5,800 son de nacionalidad o vienen de otros países, ¿no? Realmente es un barrio muy difícil, es un barrio que está actualmente a mayoría musulmán. Saben que Francia tenemos muchas personas que vienen de Norte África y de África, de cultura diferente y de cultura musulmán, muchos de ellos, ¿no? Entonces es un barrio que no es fácil, no se puede fácilmente entrar ahí. Los estudiantes que tienen mentalidad también no necesariamente dispuesta a escuchar hablar de Dios, y también este barrio difícil en el cual estamos ahí. Estamos cerca, ven, las torres están ahí donde estamos nosotros, y el barrio está, la universidad está, realmente es el barrio que está justo al costado. Ahí está la familia, tenemos 4 hijos, 2 nacidos en Perú y 2 nacidos en Francia, y ahí están los hijos acá que están reunidos. Nos pudimos reunir este verano en una pequeña casa un par de días para disfrutar con ellos, porque ellos viven en Suiza, han estudiado en Suiza y también están ahí sirviendo al Señor, y nos pudimos encontrar este verano para pasar algunos días en familia, disfrutando con la familia y con los hijos. Sí. Buenos días, hermanos. Realmente estamos muy contentos de estar aquí en esta iglesia, de poder compartir nuestro testimonio misionero. Norbert tiene razón, la segunda palabra que aprendí fue bon courage. En 35 años realmente viví el bon courage, porque hablar de misión es bonito, es interesante, pero la misión es difícil. Pero lo que yo puedo sacar en esos 35 años de misión es una bendición para mí, para la vida de la familia, para la vida de los hijos. Dios siempre ha sido fiel. Nos faltaba quizás a veces en un país como Francia, económicamente hemos vivido situaciones muy difíciles, pero Dios ha estado ahí. Siempre
como dice, abrazándonos, siempre dándonos de su amor, su fidelidad. Es cierto, cuando yo conocí al Señor cuando tenía 20 años, a los 21 el Señor puso en mi corazón la carga misionera. Yo quería partir en ese tiempo a la selva del Perú. Decía, Señor, yo voy a servirte allá. El Señor me llevó a la selva francesa. No le pedí eso, pero el Señor sabía dónde me iba a llevar. Cuando nos conocimos con Norbert, teníamos los dos la misma carga misionera. ¿A dónde? No sabíamos. Pero el Señor abrió puertas y pudimos salir a Francia y empezar ese trabajo en la ciudad de Pau. Vemos, Norbert dice, construimos una iglesia aquí, construimos otra iglesia allá, y fue bonito, es bonito, pero esas construcciones nos costó. Yo me acuerdo cuando íbamos a construir la ciudad, la iglesia en Pau, los hermanos nos dijeron, o construimos la iglesia o les pagamos su sueldo, porque no había para las dos cosas. Entonces, con Norbert nos miramos y le digo, nuestro sueldo, ¿qué va a pasar? Y Norbert, oramos y dijimos, está bien, vamos a construir. Nuestro sueldo, el Señor va a ser fiel. Y el Señor fue fiel. No nos falló económicamente. Los hijos nunca han visto que nos hemos quejado. Ellos siempre, mismo ahora cuando hablamos con ellos, ellos nos dicen, pero nosotros hemos sufrido económicamente. Le digo, no, porque Dios fue fiel. Dios estuvo presente con nosotros en todo momento. Hacer misión implica renunciar. Quitar el país, quitar la cultura, quitar la familia, pero todo eso Dios lo reemplaza. Y lo reemplaza 1000 veces más de lo que uno puede dejar. Y solamente para decirles que la iglesia es como Moisés cuando ora. Cuando ora, nosotros estamos en el campo, pero como los israelitas luchando ahí. Pero cuando Moisés oraba, los israelitas ganaban. Y cuando Moisés bajaba los brazos, los israelitas perdían. La iglesia del INSE siempre nos apoyó en oración, siempre nos ayudó en oración también, y cada vez que vivíamos momentos difíciles y después ganábamos, esos momentos los atravesamos en victoria, sabíamos que la iglesia oraba por nosotros. Ustedes tienen misioneros que están fuera, ustedes tienen misioneros que también pueden sufrir las mismas cosas. Sus oraciones, su apoyo, una llamada, una palabra de aliento les ayuda también a seguir adelante. Dicen que Francia es el cementerio de los misioneros. Francia no ha logrado enterrarnos todavía. Hemos vivido, seguimos, no hemos renunciado, hemos renunciado a muchas cosas, pero no renunciamos a la obra. Y si yo tuviera que escoger hoy día, a la edad que tengo ya, volver a escoger y aceptar el llamado, lo volvería a aceptar, porque para mí, para la familia es una bendición, es el amor de Dios manifestado en nosotros. Yo doy gracias a Dios por eso, gracias por el trabajo que hemos realizado y seguimos realizando, y también porque los hijos siempre nos han acompañado, ellos nunca se han quejado. Cada 10 años, como ustedes han visto, nos hemos movido. Ellos dejaban sus amigos, ellos dejaban su sitio allá en Francia también, pero siempre estuvieron con nosotros. Y por eso damos gracias a Dios también. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Sigan amando la misión, sigan sosteniendo a sus misioneros, sigan estando atentos a ellos, sigan siempre orando por ese mundo que se pierde, por esos jóvenes que necesitan de Cristo. Porque yo trabajo con jóvenes, ya termino con eso. Yo trabajo con jóvenes desde que conocí al Señor, con adolescentes, con jóvenes adultos. Y en todo ese tiempo he visto cómo Dios se ha manifestado en la vida de esos jóvenes, que ahora ya son pastores o misioneros, pero Dios se ha manifestado. Sigan orando, sigan apoyando, y gracias por el amor que nos tienen, que es la primera vez que nos ven algunos, pero el cariño, con el cariño que nos reciben, como hay una hermana siempre está con un cartel que dice, esta es su casa. Y realmente cada vez que la veo digo, sí, es mi casa, mismo sí, es la primera vez que puedo venir, sí, es una casa donde nos sentimos bien recibidos, y gracias a Dios por eso. El Señor los bendiga. Bueno, han visto que
yo tengo dificultad para hablar un poco español. Bueno, aprendí leyendo el Nuevo Testamento y aprendí leyendo los periódicos cuando estaba aquí en el Perú, y ahí aprendí el español. Y como hace mucho tiempo que no predico en español, hace 2 años, lo hizo hace 2 años en Lince cuando vinimos, y recién estamos llegando desde ayer acá, ¿no? Entonces no es tan fácil, pero se han dado cuenta que para Lucy también hablar español no es tan fácil ahora. ¿Por qué? Porque son 35 años que ella habla francés. Porque nuestra vocación desde el inicio ha sido de decir, no vamos a ir a Francia para trabajar con los latinos que están allá. Si vamos a Francia es para trabajar con franceses. Y es verdad que en Francia actualmente hay 1.2, 1.3% de creyentes evangélicos, ¿no? Aumentó, pero cuando miramos, aumentó porque ven como nuestra iglesia es una iglesia multinacional. Hay muchos creyentes también que vinieron de África, por ejemplo, de distintos países de África. Y en nuestra iglesia, mayoría creyentes de África, ¿no? Como ustedes ven, el equipo de fútbol de Francia. Dicen, ¿dónde están los franceses de Francia, no? Bueno, son franceses, porque si no, no podían jugar con el equipo de Francia, ¿no? Pero muchos son de origen de país de África. Y las iglesias en Francia es también así. Muchos son de origen de otros países. ¿Y los franceses? Bueno, los franceses hay que alcanzarlos, porque saben que en Francia hubo en el tiempo de la Reforma Protestante, en el siglo XVI, hubo un fuerte crecimiento de la fe. La gente venía a la fe, pero hubo una fuerte persecución. Quizás han escuchado hablar de la San Barthélemy, donde hubo una sola noche una matanza de 15,000 personas creyentes en Jesucristo. De ahí tuvieron que escaparse. Se escaparon a Alemania, se escaparon a Suiza, se escaparon a Canadá, se escaparon a Estados Unidos, se escaparon en distintos lugares del mundo. Y esas personas que eran los creyentes de ese tiempo se llaman los huguenots. Los huguenots han hecho la prosperidad de los países donde han ido. Han hecho la prosperidad de Berlín en Alemania. Son ellos que llevaron la confección de los relojes en Suiza. Hablan de los relojes suizos, ¿no? En realidad son los creyentes evangélicos que se convirtieron en ese tiempo, que llevaron su quehacer en Suiza y que viviendo allá dieron la prosperidad en la región de las montañas de Suiza. Porque donde el evangelio se implanta, Dios va a hacer prosperar el país donde uno va. Por esto, el Señor nos puso en el corazón de ir a Francia. Estábamos en el Perú, yo me convertí en el Perú, me convertí en la iglesia de Lince, conocí al Señor allí, y cuando lo conocí dije, bueno, me enfermé, cuando llegué a Lima tuve que quedar un tiempo, y dije, bueno, fui a visitar a unos amigos que iban a la iglesia de Lince, y ahí escuché al pastor Smith en aquel entonces que predicaba sobre el sermón sobre la montaña. Y entonces me interesó y dije, ese es un mensaje diferente de lo que yo había escuchado hasta ahora, porque yo vivía en un pueblo protestante en Suiza, pero yo era de origen católico. Y ni el uno ni el otro me llenaba, no me interesaba. Ahí escuché ese mensaje que venía de la palabra de Dios y que hablaba de aquel que vino para darnos salvación. Y yo entendí que yo necesitaba de ser salvo. Entonces les dije, miren, yo estoy acá y quizás me voy a quedar un tiempo como su pastor fundador. Yo era pintor también, hacía pintura, y conocía a los hermanos que pintaban, que conocía también. Por esto también me quedé para trabajar ahí en Lima con ellos en un trabajo de pintura. Entonces yo dije al pastor de aquel entonces, bueno, yo necesito formarme, yo necesito conocer más, necesito profundizar. Y había un instituto bíblico. Y dije, bueno, yo quisiera ir al instituto bíblico. Y me dije, pero tú no puedes ir al instituto bíblico. El instituto bíblico es para las personas que quieren prepararse para el ministerio. ¿Tú quieres prepararte para el ministerio? Yo no tengo interés en el ministerio. Yo lo único que quiero es conocer más, aprender más, porque no voy a quedar mucho tiempo acá. Y quiero saber más, conocer más de Dios, más de la Escritura, formarme más para poder, para mí mismo y también para compartir con las personas que no conocían al Señor. Bueno, me dijeron no, pero después de un tiempo me dijeron que sí. Así que a los 8 meses de creyente entré al Instituto Bíblico, ¿no? Pasó un tiempo, como yo pintaba, un día me dijeron, bueno, ¿sabes? En Arequipa se necesita alguien que pudiera encargarse del grupo que recién está iniciando. Hay una célula en Arequipa.
Y entonces yo fui el primero misionero en Arequipa. Tenía 3 años de creyente, menos 2 años de creyente, y trabajamos con ese grupo durante 3 meses. No hizo más, ¿no? 3 meses no más, pero ahí fue que el Señor me llamó al ministerio. Ahí fue que el Señor me dijo, bueno, quizás la pintura vas a tener que dejar y vas a empezar a hacer otra obra, ¿no? Como el Señor dijo a Pedro, ¿no? Ustedes son pescadores, pero yo quiero hacer de ustedes pescadores de hombre. Y ahí el Señor me llamó, regresó, estudié, me llamaron como pastor en la iglesia del Lince, nos conocimos con Lucy, nos casamos, teníamos esa misma visión y decimos, bueno, acá en Lima, acá en el Perú hay muchas personas que se forman, 200, 300 personas que se formaban en el Instituto Bíblico en aquel tiempo. Y es que yo quizás tengo otra cosa. Y el Señor me dijo, tengo otra cosa para ti. Fuimos a visitar a la familia que estaba en Suiza, primera vez, fuimos con nuestra hijita que acaba de nacer en Perú, y cruzamos el lago, un lago que hace frontera con Francia. Y llegamos a una ciudad y preguntamos, ¿hay iglesia acá? Y dije, no hay iglesia. Iglesia evangélica no había en este pueblo. Y ahí el Señor tocó nuestro corazón y dijo, bueno, quizás es acá que Dios nos quiere. No quiere que regrese a Suiza, no cree que nos quedemos en el Perú, pero que vayamos a Francia, ¿no? Y bueno, 35 años que estamos ahí ahora, pensando en dejar la posta también, porque los años pasan y el pelo se vuelve más blanco, ¿se han dado cuenta? Tenemos todavía la fuerza para servir, pero sabemos que tenemos que también transmitir la llama, transmitir el ministerio a aquellos que vienen después de nosotros. Bueno, algunas para que puedan conocer un poquito. El tema en realidad que me han pedido compartir con ustedes hoy día es la iglesia que Dios usa para las misiones. La iglesia que Dios usa para las misiones. Y quisiera resumir ese tema en 3 palabras, 3 verbos. Ayer me pidieron hablar sobre el rol del cristiano en la misión. Y ustedes saben, el rol del cristiano en la misión se resume en 3 verbos, ¿no? Es orar, es dar y es ir, ¿no? Yo sé que ustedes son campeones en eso, ¿no? Porque he visto el muro acá que está aquí en el pasadizo, ¿no? Y ustedes no son nuevecitos en la misión, ¿no? No les vengo a enseñar cómo hacer la misión, porque ustedes lo saben tanto como yo. Han sido enseñados, han sido formados, tienen misioneros que han salido, y no salen misioneros que han salido aquí, que salen cerca, pero misioneros que están saliendo del otro lado, ¿no? He escuchado un hermano de ustedes que está en Kurdistán, que está sirviendo al Señor, y otro que está en Londres, en Inglaterra, que está sirviendo al Señor. Así que yo sé que lo que voy a hablar y lo que estoy hablando con ustedes hoy día no es algo nuevo. No les voy a formar para salir a conocer lo que es la misión, porque lo saben lo que es. Pero quizás Dios permita que estemos acá para renovar su compromiso con la misión, para no quedarse con el pasado de la misión, porque la misión no es solamente lo que se ha hecho, es lo que se hace hoy día y es lo que se hará y se continuará a hacer en el futuro, con las nuevas generaciones que están representadas aquí en este lugar hoy día. Entonces ayer hablamos de orar, dar, ir, y hoy día voy a tomar 3 verbos también, así van a poder recordar, ¿no? El verbo oír, el verbo obedecer y el verbo hacer o actuar, digamos, ¿no? La iglesia que Dios va a usar para hacer misión y la iglesia que Dios va a continuar a usar para hacer misión, como ustedes acá hoy en día, tiene que oír y escuchar lo que Dios dice acerca de la misión. Tiene que obedecer de lo que Dios dice acerca de la misión y tiene que hacer lo que Dios dice acerca de las misiones. Y es cierto que la primera cosa que Dios nos dice acerca de la realidad de la misión y de la necesidad de la misión es simplemente porque el hombre está perdido. Simplemente porque el hombre está en pecado y simplemente porque el hombre no se puede salvar por sí mismo y necesita de que alguien les anuncie el mensaje del Evangelio. El hombre es pecador.
Encontramos, leemos las epístolas y en particular la epístola a los romanos, ¿no? Que dice, no hay ni un justo, ni a uno solo. Nadie busca a Dios, todos se alejaron. Actualmente estamos trabajando, estamos estudiando con los hermanos justamente con esta perspectiva de pasar la posta. Trabajamos sobre la primera epístola de Timoteo. Y cuando uno llega al capítulo 4 de Timoteo, de 1 de Timoteo, tenemos esas palabras que son fuertes y que hablan no solamente del tiempo pasado, pero que hablan del tiempo presente y de los tiempos que se vienen, ¿no? Y ahí nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizado la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participesen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y lo que dice Pablo a Timoteo, cuando miramos el mundo contemporáneo, el mundo en el cual estamos hoy día, cuando yo hablaba con mi hija que estudiaba arquitectura, yo decía, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué tiene ella una mentalidad diferente que la que tenía antes que vaya? Y luego de hablar un poco más con ella, me di cuenta que en arquitectura no solamente aprenden a dibujar, sino que enseñan sociología y enseñan antropología y enseñan entonces ideología. Entonces ella venía con la ideología que le estaban enseñando. Esta ideología que uno no conocía, ¿no? Que proviene de Estados Unidos, que proviene de Francia, porque muchas ideas que se están desarrollando en los Estados Unidos han surgido de los filósofos franceses, que se han llevado las cosas allá y Estados Unidos los difunde en el mundo, ¿no? La ideología woke, por ejemplo, ¿no? Entonces tuvimos que hablar bastante y ver lo que dice acá en este pasaje. Podríamos decir lo que se está enseñando en las grandes universidades del mundo, que sea en Estados Unidos, en Francia, no sé aquí en el Perú. No conozco, es demasiado tiempo que estamos salidos, pero allí se enseña ideología que es ideología contraria a Dios. Y se están formando a la gente con ideología contraria a Dios. Y esas ideologías es lo que encontramos acá. Prohibirán casar, prohibirán comer ciertos alimentos. ¿Por qué? Porque, bueno, los gases, efecto de ser, ¿no? Los gases que contaminan, etcétera, que puede ser que sea cierto, ¿no? Pero que llevan a exceso en cuanto a cómo impedir que esas cosas se realicen y se desarrollen. Ahora, cierto, hay muchas cosas buenas en este mundo, ¿no? No todo es malo, pero la realidad es que el hombre es pecador y el hombre pecador es separado de Dios. Y más que tecnología y más que futuro y más que materialidad, el hombre necesita reencontrarse con aquel que lo creó. Y por eso hacemos misión, ¿no? Hacemos misión porque el hombre es pecador y el hombre necesita reconciliarse con Dios. Y esa es la segunda cosa que Dios nos dice en su palabra en cuanto a la misión. El hombre es separado de Dios, el hombre es pecador, pero el hombre necesita de salvación y el único que nos puede dar salvación, el único que nos puede reconciliar con Dios, el único que puede dar una esperanza para el futuro, para lo que es después de esta tierra, es Jesucristo. No hay otro medio. Es el único que nos puede y que nos va a salvar cuando lo recibimos en nuestros corazones como Salvador. Porque Dios manifestó su amor en que siendo aún pecador, Cristo murió por nosotros. Son las dos primeras cosas que Dios dice en relación a la misión. Y si no estamos plenamente convencidos de esto, no vamos a hacer misiones. Una tercera cosa quizás también que dice Dios y que tenemos que oír es que la iglesia tiene el privilegio y la responsabilidad de proclamar este mensaje hasta el último de la tierra. Y por cierto, hay dos pasajes que ustedes conocen de memoria, ¿no? Que nos hablan de la misión. Mateo 28,
¿no? ¿Qué dice Mateo 28? Que toda potestad le ha sido dada, ¿no? Al Señor, para que podamos y nos ha encargado a nosotros de hacer discípulos y bautizar a esos discípulos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y también el pasaje de Hechos, capítulo 1, versículo 8, ¿no? Y me seréis testigos, o recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo iba aún más allá y decía él: yo soy deudor, me es impuesta la necesidad de alcanzar el mundo con el mensaje del Evangelio, porque siendo creyente, siendo discípulos, habiendo recibido a Cristo, reconociendo que Él es el Señor, de no compartir este mensaje con el mundo sería un pecado. Yo soy deudor delante de Dios de compartir ese mensaje. Es lo que dice también en esa epístola que él habla a los romanos. Así dice también el apóstol Pablo: es una responsabilidad, es un privilegio de compartir el mensaje, así que somos embajadores en el nombre de Cristo. O sea, no es una obligación, es una responsabilidad, es una necesidad y es un privilegio que Dios nos da como iglesia de Jesucristo de compartir el mensaje del Evangelio a este mundo que no lo conoce. Ahora ya este segundo aspecto también que mencioné, ese segundo verbo que pone en evidencia cómo la iglesia puede ser usada por Dios para realizar la misión, es la disponibilidad y la disposición a obedecer. Oír lo que Dios dice y obedecer a lo que Dios nos dice de hacer. El Señor decía en su palabra cuando estuvo en su predicación a sus discípulos que nosotros como creyentes somos llamados a ser el sal y la luz de este mundo. Pero que si la sal perdiere su poder, ¿a qué sirve? Y si la luz no está puesto encima para que la podamos ver, ¿de qué sirve? Tenemos que mantenernos con esa disposición para llevar el mensaje de salvación. Jesús salva, pero para poder transmitir de una manera que sea efectiva y eficaz, tenemos que también tomar el segundo punto, ¿no?, de nuestro logo como Iglesia Alianza Cristiana y Misionera: Jesús santifica. Necesitamos buscar de Dios la santificación a fin de que podamos ser ese sal y esa luz que Dios quiere que seamos y que podamos ser esos testigos en nuestra Jerusalén. Y ahí todos estamos implicados, todos tenemos nuestra Jerusalén, todos tenemos nuestros familiares, nuestros próximos, la gente que vive cerca, somos llamados a ser testigos. Y algunos de entre nosotros como creyentes, como nosotros, ahí en Francia, pero otros de acá, en otros lugares, son llamados para entonces transmitir este mensaje hasta lo último de la tierra. Luz y sal, santidad para poder compartir, es lo que tenemos que obedecer a Dios y hacer lo que Dios nos pide en este sentido. También Dios pide a la iglesia justamente que envíe, porque testigos acá, pero también personas que están dispuestos para salir. Y en particular Dios va a llamar a algunos para hacerlo. Lo sabemos del apóstol Pablo, ¿no? Conocemos los viajes misioneros del apóstol Pablo. Sabemos cómo el apóstol Pablo, un día que estaba persiguiendo a los creyentes, recibió esa luz que vino del cielo, se cayó de su caballo y entonces Dios le habló y le dijo: yo te escogí para que seas mi servidor, para que seas mi enviado, para que seas mi apóstol. Y él va a contar esto, ¿no? Lo va a contar cuando va a tener que presentar defensa, en el momento que va a ser arrestado antes de ser llevado a Roma, prisionero en la cárcel allí. Va a explicar lo que le pasó, cómo le pasó y por qué entonces el Señor lo llevó de este perseguidor a llegar a ser un predicador del Evangelio.
No lo fue inmediatamente, ¿no? Pero encontramos que él se fue luego de un tiempo, llegó a una ciudad que se llama Antioquía, ¿no? Y Antioquía nos dice la palabra que mientras los ancianos, los responsables de la iglesia ayunaban, la palabra nos dice que el Espíritu Santo, ministrando, dice capítulo 13 del libro de los Hechos, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manahem, el que se había criado junto con Herodes y el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y les despidieron. Y es verdad que la iglesia tiene que estar haciendo esto también. Y ustedes lo están haciendo, ¿no? Están orando, están pidiendo a Dios. Y Dios puede llamar a algunos de ustedes. Vamos a decir quizás los más jóvenes, ¿no? Porque los que son ya como nosotros, con cabello blanco, bueno, un poco más difícil salir, pero no imposible, ¿no? Puede ser que Dios llame a alguien que ya está jubilado para ir a hacer una misión en algún sitio, ¿no? No es una imposibilidad. El Señor demanda apartarlo y formarlo para que pueda salir también, y eso es lo que Dios nos pide y la iglesia tiene que obedecer. Cuando estábamos en Lince, estábamos con el pastor Chávez en este tiempo, que era el pastor de la iglesia de Lince, lo conocen, el pastor Chávez, creo que ha venido seguramente varias veces, y él es de la región, además, ¿no? Es de acá también, amigo de su pastor fundador. Y estamos en un retiro de pastores, y ahí hablando de misión, dijimos: de verdad la iglesia de Lince se está extendiendo en Lima, porque ahí la obra empezó, de la alianza aquí de manera fuerte aquí en el Perú. Y orando decimos: pero estamos extendiéndonos, pero ¿la iglesia realmente está haciendo misión? Y la conclusión de decir: no, estamos haciendo extensión, que es parte de la misión, pero no estamos yendo, no hemos apartado personas para que vayan hasta el último de la tierra. Y entonces orando dijimos: bueno, quizás vamos a empezar por el Perú. Y de ahí se decidió que 2 pastores de la iglesia salieran a misión a 2 ciudades, y uno se fue a Arequipa y el otro se vino aquí en Trujillo. Se quedó un tiempo corto, pero vino acá en Trujillo, sostenido por la iglesia. Se apartó esos 2 pastores para que se fueran, obedeciendo a lo que el Señor nos pedía hacer, como la iglesia de Antioquía obedeció en aquel tiempo, en apartar a esos 2 hombres, Bernabé y Saulo, futuro Pablo, para salir a la misión. Como lo han visto hace algunos momentos, pues nosotros después salimos, fuimos para Francia, tuvimos un pastor que se fue para Estados Unidos, otro pastor que se fue para Japón. Pues el Señor llevó a los siervos de la iglesia a salir ahí donde los llevaba. Nosotros llegamos a Pau, en el sur de Francia, nos quedamos 10 años allí. Y ahí durante este tiempo me llamaron en Francia para llegar a ser el presidente de la Alianza de Francia, ¿no? Como les dije, cuando llegamos a Francia había unas 10 iglesias, se creció un poquito. Cuando me llamaron para ser presidente en el 96, sacamos una visión que Dios nos dio de decir: las iglesias de Francia somos 10, somos 15, a los años 2000 llegamos a 20, dijimos: bueno, para el año 2020 queremos tener 40 iglesias, 20 más 20, una iglesia por año queríamos sacar adelante. Había iglesia en el sur, iglesia en el norte, y dijimos: sería bueno unirnos el norte y el sur para empezar una iglesia en el centro de Francia. El Señor nos guió a la ciudad de Poitiers, ¿no? Que vieron antes en el visual. Pero preguntamos: ¿quién irá? ¿Quién va a ir allá? Las iglesias son chicas,
Yo era pastor único, no somos varios pastores, ¿no? Hay un solo pastor. Igual en la defensa ahora somos un solo pastor. Tenemos 4 ancianos, pero hay un solo pastor que funciona, que está ahí. Y dijimos, ¿quién va a ir? Y nadie quería ir. Entonces hablamos con mi esposa Lucy y dijimos, bueno, ¿qué te parece? Ya estamos en Po, ya hemos construido un local, hemos comprado un terreno, hemos construido, transformado un local, el local ya está listo, la iglesia había triplicado, la iglesia estaba bien, después de pasar situaciones difíciles, estamos al fin tranquilos, niños tranquilos, 2 niños más que habían nacido allí, que ya iban al colegio, a la escuela. Y dijimos, pero no es para nosotros somos pastor ahora de esta iglesia, somos presidente de la unión de iglesias, además hacemos esto. ¿Quién irá? Y un responsable nos dijo de manera un poco irónica un día, pero ¿por qué no van ustedes si quieren tanto hacer la misión allá? Y le dijimos, bueno, ya, ¿por qué no? El Señor nos está hablando y vamos a hacerlo. Así que enviado por la iglesia de Po, apoyado por la iglesia de Lince y por la iglesia nacional, salimos a empezar una nueva obra a partir de cero. No teníamos ningún contacto, no conocíamos a nadie en esta ciudad, pequeña ciudad universitaria también, no conocemos a nadie. Empezamos el culto en nuestra casa y éramos 6. Estaba yo, estaba mi esposa, nuestros 4 hijos, y ahí empezamos. Y anoche conté un poquito cómo empezó y cómo llegó el primer fruto de esta iglesia, ¿no? Que sería demasiado porque me queda poco tiempo. Contarlo de nuevo, ¿no? Pero lo pueden preguntar a los que estaban anoche cómo fue que empezó. Pero Dios hizo milagros. No necesariamente milagros de sanidades, no necesariamente milagros de resurrecciones, ¿no? Pero milagros abrían 2 puertas. Si les contara cómo encontramos el local ahí en Poitiers y cómo transformamos ese local y cómo 10 años después dejamos un local con un pastor que era un joven que se convirtió con nosotros al inicio y que actualmente es el pastor de la iglesia. Pero 10 años pasaron y con Lucy nos miramos y bueno, ya hemos dejado un local, hay un joven que podría ser pastor. Y había una situación difícil en esta iglesia que había empezado en la defensa. El pastor había dejado su ministerio, había llegado a una situación muy complicada para él, tuvo que dejar el ministerio. Y la iglesia, bueno, no el ministerio, pero dejar de ministrar en este lugar. Y nos llamaron como presidente de la Unión de Iglesia para decir cómo podemos hacer para ayudar a esta iglesia que estaba en una situación muy difícil, de tristeza, de pena, mucha gente se había ido. Entonces nos miramos una vez más y dijimos, bueno, es una misión diferente, es una iglesia que ya empezó, es otra gente, estamos en un barrio de negocios con gente que viene de distintos lugares, pero ¿por qué no? Ahí se necesita y hay un campo misionero que es blanco. Entonces dijimos, bueno, dejamos la iglesia acá y encomendado por ellos y encomendado por la Iglesia Nacional, con el apoyo de la Iglesia de Lince, salimos por la defensa, ¿no? Y ahí estamos haciendo lo mismo. Llegamos, el Señor nos permitió comprar un poco más de local, agrandar, transformarlo, hacer algo bonito para que sea al nivel de la gente que vive en este lugar, porque hay que acomodarse a la gente como están, ¿no? Como el apóstol Pablo decía, ¿no? Al judío hay que hacer judío, al griego hay que hacerse griego, al latino hay que hacerse latino, al francés hay que hacerse francés, ¿no? Es que hay que ser racional, un poco quejón, ¿no? Que este no está bien, que por qué ese es así, debería ser así, ¿por qué es así? Bueno, los franceses son así, ¿no? Son lindos, ¿eh? Pero tienen sus cosas también. Entonces hay que hacerse a ellos, ser como ellos para poder alcanzarlos también y poder ministrar allá. Y ahí entonces también el Señor nos lleva a poder empezar 2 obras nuevas que se están empezando ahora. Obedecer al Señor para hacer lo que el Dios quiere que hagamos. Y hacer es la tercera cosa, el tercer verbo que quiero mencionar aún en esta mañana.
Y para hacer, es verdad que uno necesita ser formado. Uno no puede salir así nomás, ¿no? Uno no puede autoenviarse tampoco. Es Dios que tiene que llamar, es la iglesia que tiene que reconocer, es la iglesia que tiene que formar y es la iglesia que tiene que enviar también. Entonces tenemos que hacer, y para poder hacer, entonces hay que ser formado, hay que ser enviado y hay que ser sostenido también, porque la misión implica también recursos y es lo que vimos ayer en la importancia del dar, la importancia de sacrificar de lo nuestro para aportar para una misión y por una obra que es de suma importancia porque es una cuestión de vida y de muerte. Ahora es verdad que cuando llegamos allá y la gente dice, pero tú eres suizo, pero tú vienes del Perú, tú eres un misionero suizo, un misionero peruano. Y yo me convertí en el Perú y yo conocí al Señor en el Perú y yo soy un misionero peruano en Francia, ¿no? Aunque sea de nacionalidad suiza, porque eso no importa, ¿no? Así fue la cosa. Y ahí fuimos. Pero la iglesia, como lo dije mi esposa hace algunos momentos, la iglesia también tiene que hacer, no quedar solamente enviando, porque decía anoche, no podemos decir al misionero, Dios te bendiga y que te vaya bien, ¿no? Y dejarlo solito allá, ¿no? Y ustedes como iglesia saben que han apartado de entre ustedes unos que han salido y usted como iglesia tienen que seguir apoyando, tienen que seguir sosteniendo, tiene que seguir acompañando, tiene que seguir. ¿Han visto el apóstol Pablo con Bernabé? ¿Qué hacía cuando salió de Antioquía? Salía de Antioquía, daba una vuelta durante un par de tiempo y regresaba a Antioquía. Primer viaje. Salió de Antioquía, dio una vuelta predicando el evangelio, fundando iglesia y regresó a Antioquía. Hizo un tercer viaje saliendo de Antioquía y regresó a Antioquía. Bueno, el cuarto fue diferente porque se fue a la prisión a Roma, pero siguió ministrando y siguió haciendo las cosas. La iglesia que envía, la iglesia forma, la iglesia sostiene, la iglesia acompaña y la iglesia también continúa de acompañar hasta que, no solamente hasta que termine la misión, porque la iglesia está llamada a acompañar al misionero antes, durante, pero también después. Porque hay misioneros que han salido y que han vivido muchas veces de manera difícil, aún en esos países que se dicen ser ricos, ¿no? Pero con unos misioneros y que la iglesia no tiene los recursos para sostener, tiene que tener sostenimiento de afuera. Y si el sostenimiento no llega, bueno, uno sufre, ¿no? Es así. Y muchas veces si ese misionero no ha tenido un empleo fijo, no tiene para jubilación. Entonces tenemos misioneros que están en la misión, que sufren durante la misión y luego se encuentran sin posibilidad de vivir después de la misión. Entonces el rol de la iglesia, formar, apoyar, sostener, acompañar durante y después, porque el misionero tiene que regresar también, ¿no? Entonces que Dios les acompaña. La iglesia que Dios usa para hacer misión es una iglesia que oye lo que Dios dice, es una iglesia que obedece a lo que Dios dice, es una iglesia que hace lo que Dios dice. Yo termino con esto. Mencioné ayer, tengo un pequeño cartel en mi oficina que está siempre delante de mis ojos, porque el Señor quiere renovar nuestro compromiso misionero. Y nosotros necesitamos ser renovados también, y ustedes necesitan ser renovados también. Y son 3 palabras más, oye, 3 verbos, 3 otros verbos y 3 palabras. Son 9 cosas, ¿no?, que van a retener de lo que les he hablado durante esos 2 días. Orar, dar, ir, oír, obedecer, actuar, visión, compasión y pasión.
Sin visión, la obra se muere. Pero sin compasión, la visión no tiene sentido, porque no es solamente estrategia misionera que estamos desarrollando, estamos tratando de personas que necesitan ser salvos. Sin visión, la obra se muere. Sin compasión, la visión no tiene sentido. Pero sin pasión, la misión se vuelve insípida. Necesitamos renovar nuestra pasión, nuestro entusiasmo por Dios. Saben que entusiasmo proviene de enteos. Enteos es en Dios. Una persona entusiasta es una persona que tiene Dios en el corazón y que comparte con fuerza y con el poder que el Espíritu Santo da, con fuerza y con poder la obra que Dios ha hecho en nuestra vida para que otros puedan conocer a Dios y puedan ser a sus veces testigos, discípulos, misioneros de Dios para este mundo que se pierde. Amén. Señor, les siga bendiciendo y utilizando para la misión. Señor nuestro Dios y nuestro Padre, queremos encomendarnos a ti aún en esta mañana, darte gracias por esta linda congregación, esta linda iglesia acá, llena hoy día, Señor, y de ya en la mañana también, dispuesta para oír tu palabra, sensible a la voz tuya, dispuesto para obedecer a ese mandato de enviar misioneros y de sostenerlos. Te ruego que les sigas bendiciendo, Señor, que siga manteniendo tu obra en este lugar, Señor, que tú permitas que esta iglesia siga siendo un modelo también para el Perú y para el mundo entero. Gracias, oh Dios, porque tú eres aquel que hace las cosas más allá de lo que te podemos pedir. En el nombre de Jesucristo. Amén.